sentar. Siempre cuando iniciamos, se coge la Biblia y en el Nuevo Testamento aparece, lo primero que aparece es un chorrero de nombres que uno dice, ¿para qué ponen esa vaina? Eso es largo, los que acabamos de escuchar. Que Rabarabel, que fulano, que sultano, que se fue, que 14 generaciones. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener un origen. Yo cuando empecé a estudiar teología, yo dije, pero ¿para qué le meten todos esos nombres? Debería meterse ya en lo que Jesús vino a hacer. Pero nosotros siempre debemos de tener, y eso fue algo que entendí después, que todos los seres humanos tenemos un objetivo en la vida, que todos los seres humanos venimos con un propósito, que Dios antes de que nosotros naciéramos, que llegáramos donde el hogar donde llegamos, los padres donde llegamos, la familia donde llegamos, el barrio, la ciudad, el país, eso ya estaba organizado por Dios. En Isaías dice, yo te engendré y te creé antes de que llegaras al mundo. ¿Eso qué quiere decir? De que si hoy estamos reunidos acá, es porque estamos conmemorando la venida de Jesús, el nacimiento de Cristo, el Salvador, el nacimiento del que iba a cambiar el mundo. Por eso se habla, de pronto si algunos recuerdan, el bachillerato, la primaria, no las buenas notas, las notas regulares, siempre se hablaba y los profesores decían antes de Cristo, después de Cristo. ¿Sí se acuerdan o no? O hacemos examen, perdemos el año. Jesús vino y con esa venida nos trajo la salvación y cambió el mundo. Nosotros creemos que a veces Dios está lejos, Dios no nos escucha, que a veces ¿por qué estamos pagando tantas cosas? ¿Por qué pasamos tantos sufrimientos, tantas cosas difíciles? Muchas veces, queridos hermanos, Dios permite que hayan pruebas y hayan momentos difíciles para nosotros purificarnos y crecer espiritual y materialmente. Nosotros estamos en este mundo con el objetivo de cambiar, de crecer, de purificarnos, de conseguir esa santidad. Jesús, Dios dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Pero no la perfección material solamente, de tener el carro, la casa, el viaje, el trabajo, sino interiormente, espiritual. Y eso quiere decir un compromiso con Dios, un cambio, una transformación para que esas bendiciones lleguen. Ayer hablábamos de que Jesús tiene que nacer dentro de nuestro corazón para que hayan cambios. Y eso es lo que conmemoramos en diciembre, la venida del niño Dios, la venida de Jesús a nuestro corazón. Cuando un hombre y una mujer se conocen, empieza el interrogatorio. Entonces el hombre se le va a acercar y la mujer como que no, como que sí, como que no. Entonces empieza el interrogatorio, estudias, trabajas, dónde vives, el teléfono. Bueno, ahorita es el WhatsApp, denos por WhatsApp, búsqueme en Facebook. Bueno, ahora las tecnologías han llegado. Siempre hay un origen. Uno siempre le pregunta a la otra persona, bueno, quién es su familia, dónde vive, qué hace, qué trabaja, porque nos da una noción de quién es. Y si Jesús vino acá, no era porque él a los 30 años se levantó y dijo, uy mamá, es que tengo unos poderes, puedo volar, puedo caminar sobre las aguas, puedo sanar a la gente, vamos a montar una panadería y una pescadería, porque es que yo hago la multiplicación de los peces y de los panes, mamá, entonces ahorita sí nos vamos a tapar el plato. No, él desde niño, desde que nació, tenía un objetivo. Él vino acá a darnos vida y vida en abundancia y a liberarnos. Por eso el mundo cambió antes de Cristo y después de Cristo. Por eso ese chorro de palabras, que Abraham, que Isaac, que Abraham, que este, que lo otro, que este tuvo al hijo y que el otro. ¿Por qué? Porque le tenían que buscar la conexión desde Abraham, desde el rey David, desde Salomón, hasta llegar hasta Jesús. Por la línea de Pedro.
Pedro, no, perdón, de José. Eso, le estoy cambiando la Biblia, ¿sí? De José. Pero como la Virgen no estuvo con José, entonces ¿cómo va a llegar esa línea de sucesión de antepasados para darle la nobleza que tenía que tener Jesús? Pues era de la Virgen María. Porque la Virgen María también era descendiente del rey David. Esto muchas veces no se habla, pero la Virgen María no era cualquier vieja por ahí que José salió y la vio por ahí mal parqueada y dijo, camine, vamos a casarnos. Eso fue un proceso y eso fue una preparación. José tenía 73 años, 74 años, ya era viejito, o sea, no era ningún sardino. Y la visión que nos dan de que era un pobre carpintero que vivía ahí en una choza, él no vivía en una choza ni era un pobre carpintero. Él tenía una organización con los hermanos, unas carpinterías y unos negocios, nada más y nada menos que en Egipto. ¿Egipto qué era? Egipto era como decir la Gran Manzana, Nueva York. Bueno, ya eso ya está obsoleto. La China, Made in Taiwán, Made in China, donde todo el comercio del mundo se movía. Y desde Jerusalén hacían, y Belén, y Nazaret, los mueblecitos que los llevaban a vender a Egipto. Era una organización económica. Él no era pobre, no era miserable, como nos lo narran. ¿Qué sucedió? Que él tuvo un hogar y tuvo hijos, pero la mujer de él murió. Y él pidió que él necesitaba una mujer, una compañera, y quería una persona que le ayudara ya en sus últimos años a poder manejar todo lo que estaba organizado, porque él tenía una infraestructura, una microempresa, mediana empresa, digámoslo así, que se movía. Entonces fueron donde los sacerdotes y él le dijo, mire, yo necesito una pareja. Como ellos tienen una ley judía donde ellos solo se podían casar entre ellos, hasta el día de hoy se cumple. O bueno, hay unas excepciones, pero en ese tiempo sí era obligatorio que entre ellos se casaran. Y tenía que haber una línea, no se podía, eran unas castas por diferentes tribus, porque eran las 12 tribus de Israel, y todas tenían como su línea, de ahí no se podía pasar. Si usted miraba de otra casta, digámoslo así, era ya pecado y se miraba feo. Entonces él tenía que, de la línea de David, tenía que buscar a alguien. Y esa era la Virgen María. La Virgen María tenía 14 años, era una niña. En ese tiempo se acostumbraba, que ya las niñas de 12, 13 años se desarrollaban y les buscaban casarse. No es que llegó y dijo, ay, yo me enamoré de él, yo lo vi, amor a primera vista, esa barba blanca, ese bastón que carga. No, simplemente allá le dijeron, bueno, le vamos a organizar, la fiesta es tal, y usted se va a casar con tal, y ya. Bueno, ahí tenían que pagar unas dotes, se llamaba eso. Que unas vaquitas, que unos becerros, que bueno. Pero no era el único que estaba luchando por tener la mano de María. Él pensó, no, ya fácil, llego y me dan a la Virgen María, y me dan a María y me la llevo. No, señor, habían otros cuchitos, habían otros señores que también estaban en buena condición espiritual y económica y querían también a María, porque María era muy bella y venía de una buena familia. O sea, no era cualquier desmechuzada por ahí que apareció. Algunos han visto, o les aconsejo que busquen en internet o en algún libro donde vean imágenes. A José lo dibujan, ya un hombre anciano, con un bordón, un callado, un palo, digámoslo así para que me entiendan. Y ese palo tiene nacimiento de unas flores. Ahí les dejo esa tarea para que estudien. Por favor, internet, San Google, me van y me investigan. Resulta
los sumos sacerdotes ellos decidían para quién iba a ser la Virgen María. Y a uno se le ocurrió, bueno, recogieron todos los callados, todos los bastones, todos los bordones, para que me entiendan, de los participantes, eran como 6 o 7. Y el sacerdote dijo, aquí los vamos a dejar, y si alguno llega a florecer, si alguno le llega a salir una rama, con ese es el que se va a quedar la Virgen María. Pasó un día, pasó 2 días, nada había pasado. Al tercer día, al de José le salieron unas flores grandes. Hay iconos donde aparece. Esa es una tradición que llevamos, que bueno, en algunos lugares las vuelven y nos las enseñan, ahí en otros que no. Y de ahí fue, ya los casaron y dijeron, bueno, Virgen María, camine y nos vamos a vivir juntos. La otra parte de la historia, sí, mañana y pasado mañana, por la misma hora, el mismo canal, la misma función. Entonces, Jesús no es un personaje más de la historia, sino Él cambió la historia y Él cambió el mundo. Él vino para darnos vida, vida en abundancia, salud, progreso, prosperidad y hacer todo lo que nadie nunca había hecho. Resucitó muertos, Él resucitó, sanó a enfermos, expulsó demonios, hizo milagros de prosperidad, hizo milagros de la multiplicación del pan, del vino, de los peces, de muchos milagros que aún en la Biblia no están. Hay otros libros que se llaman libros apócrifos o secretos, donde aparecen muchas cosas muy bellas de que Jesús hizo. Si Él vino a darnos esa vida, nosotros tenemos que reflexionar y entender de que las cosas no pasan porque sí. José no llegó a la Virgen María porque sí, era un plan divino. Si hoy estamos aquí reunidos es porque Dios tiene un mensaje para darnos, un mensaje de renovación, de cambio. Analicemos este año cómo estuvimos, qué nos aleja de Dios, la rabia, la mentira, el dolor, la depresión, las deudas, los hijos. ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios quiere darnos a entender hoy para que cambiemos y digamos, yo quiero estar con Jesús? Yo quiero que ese mismo Jesús que vino hace más de 2000 años haga sus milagros en la vida. Nosotros siempre buscamos al Jesús bombero. Cuando se forma el incendio, Señor, sálveme, ayúdeme, tengo esa culebra ahí, me van a embarcar, necesito el trabajo, necesito esto o aquello, y pedimos con fe, con devoción. Tengo tal enfermedad, necesito tal favor, Señor, ayúdame. Pero esa intensidad la tenemos que tener todos los días. Ese nacimiento de Jesús dentro de nosotros no es solo los 9 días, novena. Novena viene de 9 días de cambio. Desde el número 1 hasta el número 9 es un proceso de cambio y de renovación. Eso es lo que es la novena de Navidad, y todas las novenas son peticiones. Hablaba de 14 generaciones. El número 14 en la Biblia quiere decir muchos más. Entonces mucha gente trataron de hacer esas listas de las sucesiones de los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos de Jesús, no solo por escribirlas, sino para darnos a entender de que Dios venía con un propósito a esta vida, a este mundo, que Dios no llegó, vamos a pasear, no, yo voy a ir a pescar con los pescadores a ver cómo nos va, sino que Él vino con un propósito. Y si Él vino con un propósito a dar su vida, a resucitar a muertos, a sanar, a liberar, Él lo puede hacer hoy, Él lo puede hacer mañana, Él lo puede hacer todos los días si nosotros creemos y queremos recibirlo dentro de nosotros. Ahí viene el problema. Vamos a tener fe, vamos a creer. José, si se hubiera desmoralizado al ver a todos esos varones detrás de la Virgen, ay no, es que el otro es más bonito, no, es que el otro es más grande, el otro tiene más plata, el otro es amigo del sacerdote, pero él tuvo fe y se mantuvo, y Dios le concedió un milagro, algo imposible para la ciencia, pero Dios todos los días hace cosas increíbles.
Yo he visto más de un médico que me ha dicho: padre, yo no entiendo si él estaba desahuciado con ese cáncer, con ese SIDA, con esa enfermedad terminal, ¿por qué se sanó? Científicamente no lo encuentro. Y así muchas cosas en lo económico, en lo espiritual, en lo sentimental, con nuestros hijos. Es hora de que nosotros abramos el corazón y le digamos al Señor Jesús: creo en ti, confío en ti, quiero que nazcas como naciste hace 2000 años. Y yo creo realmente que tú me puedes sanar, tú me puedes liberar y tú me puedes prosperar. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir en nuestro camino espiritual y siempre pidiéndole al Señor esa fuerza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.